Hola millennials y centennials, bienvenidos a un nuevo video acerca de la hegemonía liberal y conservadora en Colombia. Comencemos. Hay que hablar primero de los partidos políticos tradicionales colombianos que son el liberal y conservador. Estos surgieron a finales del siglo XIX por la influencia de grandes capitalistas. Estos capitalistas solían ser terratenientes y comerciantes. Los terratenientes estaban de acuerdo con que la Iglesia Católica estuviera unida al Estado y los comerciantes apoyaban el libre comercio. Frente a las características de los dos partidos tradicionales, comenzaremos con el conservador. Este permitía la conservación de tradiciones y valores coloniales, el orden mediante un gobierno autoritario, una educación orientada por la Iglesia Católica, es decir, religiosa, la creación de impuestos a las importaciones y exportaciones se consolida en 1849 por Mariano Espina Rodríguez, quien redactó el ideario del Partido Conservador. El Partido Liberal permitía la separación de la Iglesia Católica y el Estado debido a su pensamiento liberal. Además, asumía una imparcialidad de la ley y la justicia, la libertad de prensa y de pensamiento y de expresión eran importantes, así como la educación laica, es decir, no religiosa, la descentralización administrativa y la abolición de la pena de muerte, a su vez que el libre cambio o comercio con otros países. Bueno, de este lado vamos a ver la hegemonía conservadora y de este lado la hegemonía liberal. Pero ¿qué es una hegemonía? Una hegemonía es un periodo de dominio. ¿Listo? Entonces, si hablamos de la hegemonía conservadora, tuvo algunos acontecimientos como estos. Entonces, duró de 1885 a 1930, es decir, aproximadamente 45 años. El Partido Conservador estuvo a cargo de la presidencia, excluyó al Partido Liberal. Entonces, lo que les decía, duró 45 años. Hubo cambios positivos y negativos para Colombia durante esta hegemonía. Respecto a las características de la hegemonía conservadora, podemos encontrar que en 1886 la constitución política fue centralista y autoritaria, y en 1889 a 1902 se dio la guerra de los 1000 días, en 1903 la separación de Panamá, en 1928 se da la masacre de las bananeras en el departamento de Magdalena. La regeneración también va a ser un hecho importante que duró de 1886 a 1903 para recuperar la economía colombiana a través de la exportación de productos agrícolas como el café. Bueno, los presidentes conservadores fueron los siguientes. Desde 1898 a 1900 vamos a encontrar a Manuel Antonio San Clemente, de 1900 a 1904 a José Manuel Marroquín, de 1904 a 1909 a Rafael Reyes Prieto, de 1910 a 1914 a Carlos R. Estrepo, de 1914 a 1918 a José Vicente Concha, de 1918 a 1922 a Marco Fidel Suárez, de 1922 a 1926 a Pedronelo Espina y de 1926 a 1930 a Miguel Abadía Méndez. Estos son los presidentes de la hegemonía conservadora. Bueno, ahora vamos a pasar a la hegemonía liberal, con el Partido Liberal a la cabeza. Entonces, algunas características de la hegemonía liberal o de ese dominio del Partido Liberal fueron las siguientes. Duró de 1930 a 1946, entonces 15 años aproximadamente. Excluyó al Partido Conservador, se inicia allí el proceso, el proceso de la violencia en Colombia. En 1932 se da la guerra de Perú y en 1936 la reforma a la CPC o Constitución Política Colombiana de 1886, beneficiando a los campesinos. Inició la Segunda Guerra Mundial, el gaitanismo también fue muy importante y el desarrollo industrial agropecuario que tuvo Colombia. Bueno, ahondando un poco en dos características importantes de esta hegemonía, podemos hablar de la reforma constitucional de 1936. Esta se da por medio de Alfonso López Pumarejo como una función social de la propiedad, como una protección de los derechos de los trabajadores
y que la educación fuera gratuita y pública, a su vez que la industria, es decir, que la educación y la industria debían tener intervención del Estado. El gaitanismo. Jorge Eliezer Gaitán luchaba por las clases menos favorecidas. Se creó la UNIR, que significa Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria. Este era el partido político de Gaitán. Bien, presidentes. Entonces vamos a encontrar de 1930 a 1934 Enrique Olaya Herrera, de 1930 a 1938 Alfonso López Pumarejo, de 1938 a 1942 a Eduardo Santos, de 1942 a 1945 a Alfonso López Pumarejo de nuevo, y hay un regreso al poder de los conservadores. De 1946 a 1950 Mariano Ospina Pérez, de 1950 a 1953 Mariano Ospina Pérez de nuevo. De 1953 a 1957 el general Gustavo Rojas Pinilla, y así se consolida el proceso de la violencia en Colombia, o la etapa de la violencia en Colombia. Gracias millennials y centennials por hacerse partícipes una vez más de nuestros videos. No olviden suscribirse a nuestro canal y hasta un próximo video.